¿Te atreverías a reírte de una mujer en el supermercado, sabiendo que alguien la está viendo todo? Elena no sabía que su vergüenza sería observada con más precisión que sus errores. La luz fría y despiadada de los fluorescentes del supermercado caía sobre Elena como un juicio implacable, marcando cada centímetro de su cuerpo con una crueldad que no necesitaba palabras. Ella, una mujer de mediana edad, con cabello rubio que caía sobre sus hombros y una figura generosa que vestía con una camiseta azul vibrante bajo una chaqueta de punto roja, se había convertido en el centro involuntario de una escena de humillación pública. No era por algo que hubiera hecho, ni por un error en la caja registradora, sino simplemente por existir en ese espacio, por ocupar su lugar en el mundo con una presencia que, para algunos, era demasiado grande, demasiado visible, demasiado incómoda. El aire a su alrededor parecía vibrar con las risas contenidas y los comentarios susurrados que se convertían en carcajadas abiertas, como si su dolor fuera un espectáculo gratuito para los clientes que pasaban. El funcionario del supermercado, un joven con uniforme azul y una expresión de superioridad arrogante, no dudó en señalarla con el dedo, como si estuviera corrigiendo a un niño travieso, pero su gesto era mucho más cruel. Era un acto de exhibición, un intento deliberado de marcarla como diferente, como un problema que necesitaba ser señalado. La mirada de Elena, llena de confusión y vergüenza, se clavó en el suelo, tratando de hacerse invisible, de desaparecer entre los estantes repletos de productos brillantes y coloridos que ahora parecían burlarse de ella. Cada paso que daba, cada movimiento torpe de su cuerpo, era observado, juzgado y luego compartido con risas que resonaban en sus oídos como golpes físicos. Era como si todos en ese pasillo hubieran formado un tribunal improvisado, y ella, sin saberlo, era la acusada en un juicio por el crimen de ser quien era. Lo más devastador no era solo la burla, sino la indiferencia. Las personas que la rodeaban, con sus carros llenos de compras y sus sonrisas falsas, no veían a una persona, veían una caricatura, un chiste andante. Su humanidad, su dignidad, su derecho a estar allí sin ser objeto de escarnio, eran completamente ignorados. Ella había venido a comprar lo necesario, quizás para preparar una comida para alguien que la amaba, pero ahora se sentía como un animal en exhibición, expuesta a la mirada crítica y despectiva de extraños que no tenían nada mejor que hacer que encontrar diversión en su incomodidad. El silencio que se formaba cuando alguien se detenía a mirarla era peor que las risas. Era un silencio cargado de juicio, de desprecio, de una frialdad que helaba su alma. Y mientras Elena se encogía sobre sí misma, tratando de encontrar un rincón donde esconderse, no podía imaginar que, desde el otro lado del pasillo, detrás de un estante de cereales, unos ojos la observaban con una intensidad que no tenía nada que ver con la burla. Eran ojos que veían más allá de su cuerpo, más allá de la situación, más allá de las risas. Eran ojos que capturaban la tristeza en su mirada, la tensión en sus hombros, la vulnerabilidad que intentaba ocultar. Esos ojos no juzgaban, comprendían, y aunque Elena no lo sabía, esa mirada silenciosa era el primer signo de que algo estaba a punto de cambiar, que su pesadilla estaba a punto de encontrar un final inesperado, un giro que haría que todos los que se habían reído de ella tuvieran que reconsiderar quién era realmente la persona débil en esa escena. Porque en medio de toda esa crueldad, en medio de ese caos de risas y miradas hostiles, había un hombre que no se unió a la multitud. Él no se rió, no señaló, no apartó la mirada. En cambio, se quedó quieto, observando, sintiendo. Y en su silencio, en su empatía, había un poder que ninguno de los burlones podía comprender, porque mientras ellos creían que estaban ganando, que estaban haciendo una broma ingeniosa, él ya estaba planeando cómo devolverle a Elena la dignidad que le habían arrebatado. Y cuando finalmente se acercara a ella, no sería para juzgarla, sino para defenderla. Y en ese momento, todo cambiaría. ¿Crees que Elena logrará encontrar la fuerza para enfrentarlos? Elena no podía moverse. Sus piernas, pesadas como anclas, se negaban a obedecerla. El carrito de compras, lleno de latas de frijoles, arroz, pan integral y una botella de miel que compraba solo para ella,
se convirtió en una barrera entre ella y el mundo, un escudo frágil contra las miradas que la atravesaban como puñales. Cada vez que alguien pasaba cerca, ya fuera una madre con su hijo, un adolescente con audífonos o una anciana con bolsas de plástico, sentía cómo sus ojos se clavaban en ella, cómo sus labios se curvaban en una sonrisa maliciosa, cómo sus voces se bajaban a un susurro que, sin embargo, llegaba a sus oídos con la claridad de un grito. Mira cómo se mueve. ¿Cómo hace para entrar por la puerta? No debería estar en una clínica de pérdida de peso. Frases que, aunque no se decían en voz alta, eran gritadas en su mente con una precisión dolorosa. Ella quería llorar, pero las lágrimas no caían. Se habían convertido en hielo dentro de su pecho, endureciéndose junto con su orgullo. El funcionario, el mismo que había comenzado todo, se acercó de nuevo, esta vez con una falsa sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Señora, ¿necesita ayuda? Tal vez debería pedir un carrito más grande, o tal vez un servicio de entrega a domicilio». La frase sonaba como una burla disfrazada de ayuda, una ofensa disfrazada de cortesía. Elena asintió con la cabeza, sin mirarlo, con la garganta tan apretada que apenas podía respirar. Sabía que estaba siendo ridiculizada, que cada palabra suya era un acto de dominio, un intento de hacerla sentir que su existencia era un error. Pero no dijo nada, no gritó, no se defendió, porque había aprendido, con los años, que defenderse solo atraía más atención, más risas, más humillación. Así que se mantuvo en silencio, como una sombra que intenta desaparecer en la oscuridad. A su alrededor, la vida continuaba como si nada hubiera pasado. Niños corrían entre los pasillos, parejas discutían sobre marcas de yogur, y un hombre cantaba en voz baja mientras cargaba botellas de agua. Nadie se detenía. Nadie intervenía. Nadie se preocupaba por la mujer que estaba a punto de romperse en 1000 pedazos bajo la presión invisible de la mirada colectiva. Y en ese momento, Elena se preguntó por primera vez si su cuerpo era realmente el problema, o si el problema era el mundo que la veía como un obstáculo, como una molestia, como algo que no tenía derecho a ocupar espacio. ¿Era su carne la que asustaba? ¿O era la idea de que alguien como ella, tan presente, tan visible, tan humana, pudiera existir sin pedir permiso? En ese silencio que la rodeaba, su mente viajó a otro lugar, a otro tiempo, a su infancia, cuando su madre la abrazaba fuerte y le decía que era un regalo de Dios, grande y hermosa. A los 15 años, cuando un chico le dijo que la amaba y la besó con timidez, sin vergüenza. A los 30, cuando su hijo pequeño le abrazaba el cuello y le susurraba: «Mamá, tú eres mi casa». Pero ahora, en ese supermercado, todos esos recuerdos parecían lejanos, como fotos en un álbum que alguien había quemado. ¿Dónde estaba esa mujer que una vez se sintió amada? ¿Dónde estaba su voz? ¿Dónde estaba su dignidad? Ella no sabía si aún existía, o si ya se había desvanecido, como el vapor de un café frío dejado en una mesa. Y entonces, justo cuando pensó que ya no podía soportar más, cuando sus dedos apretaban con tanta fuerza el mango del carrito que le dolían las articulaciones, sintió algo diferente. No era una risa, no era una mirada, era una presencia, algo que no estaba en el ruido, en la multitud, en la burla, algo que la observaba, la sostenía, la reconocía, algo que no se movía, pero que la veía, y aunque no podía girarse, no podía mirar, sentía que esa mirada no la juzgaba, que no la despreciaba, que no la veía como un cuerpo, sino como una persona. Y por primera vez en esa mañana, Elena respiró. No porque el peligro hubiera pasado, sino porque, por un instante, alguien la había visto. Realmente. ¿Crees que esa mirada era solo coincidencia? ¿O algo más profundo? El hombre que la observaba no era alguien que llamara la atención. No usaba ropa llamativa, ni tenía una postura de protagonista. Era un hombre de unos 40 y tantos años, con cabello corto y canoso, barba de unos días que le daba un aire de quietud, y ojos de un gris profundo, como el cielo antes de la tormenta. Vestía una camisa de algodón marrón, ligeramente arrugada,
y unos pantalones negros sencillos, con zapatos de cuero desgastados por el uso, no por la pobreza, sino por la vida. No llevaba carrito. No compraba nada. Simplemente estaba allí, apoyado contra el estante de cereales, con las manos en los bolsillos, mirando a Elena como si el resto del mundo se hubiera desvanecido. No había curiosidad en su mirada. No había miedo. No había deseo de burla. Solo comprensión. Y en esa comprensión había algo más. Una conexión antigua, como si la conociera desde siempre, aunque nunca hubieran hablado. Mientras los demás se reían, él recordaba. Recordaba a su hermana, que también fue objeto de burlas en la escuela por su tamaño, hasta que un día se cerró en sí misma y nunca más volvió a sonreír. Recordaba a su madre, que murió de una enfermedad que la burla y la soledad aceleraron. Recordaba cómo, en su juventud, él mismo había reído con los demás, sin pensar, sin sentir, sin entender que detrás de cada risa había una persona que se desmoronaba en silencio. Y ahora, aquí, frente a él, estaba otra mujer, otra historia, otra vida que se deshacía bajo el peso de la indiferencia. Y esta vez no se movería. Esta vez no se quedaría callado, porque no era solo por ella, era por todas las mujeres que nunca fueron defendidas, por todos los silencios que se convirtieron en gritos ahogados, porque él ya no podía permitirse ser parte del silencio. No era un héroe, no tenía intención de salvarla, no pensaba en un discurso, en una escena cinematográfica, en un momento de gloria. Solo quería que ella supiera, aunque fuera por un segundo, que no estaba sola, que alguien la veía, que alguien no la juzgaba por lo que tenía, sino por lo que era. Y mientras ella se encogía, él se acercaba, lentamente, sin prisa, sin teatralidad, con la misma calma con la que uno se acerca a un pájaro herido, sabiendo que un movimiento brusco lo asustaría. Sus pasos eran suaves, casi imperceptibles entre el ruido del supermercado, pero cada uno era una declaración. Cada paso decía: no estás mal, no estás equivocada, no estás sola. Y aunque nadie más lo notaba, el aire cambió. La energía se volvió más densa, como si el tiempo se hubiera detenido para que él pudiera llegar hasta ella. Las personas que habían estado riendo se dieron cuenta, de pronto, de que algo estaba sucediendo. Una mujer que pasaba con su hijo se detuvo. Su sonrisa se congeló. Un hombre que sostenía un paquete de galletas lo dejó caer sin darse cuenta. El funcionario, que había estado a punto de volver a hablarle a Elena, se quedó inmóvil, su cara cambiando de una expresión de superioridad a una de inquietud. Nadie sabía qué estaba pasando. Nadie sabía quién era ese hombre, pero todos sintieron, sin entenderlo, que algo importante estaba a punto de ocurrir. Y en ese momento, la risa se apagó. No por miedo, sino por una especie de presencia silenciosa que los obligaba a recordar que no estaban en un show, que no estaban en un reality, que estaban en la vida real. Y en la vida real, las personas no son chistes. Las personas son humanas. Elena, sin levantar la vista, sintió que alguien se acercaba. No por el ruido, sino por la quietud. Porque cuando él se detuvo a su lado, el mundo a su alrededor dejó de existir. No dijo nada. No la tocó. No la miró directamente. Solo se quedó allí, a su lado, como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Y entonces, con una voz tan suave que apenas se oía, pero que resonó en el silencio como un trueno, él dijo: ¿te gustaría que te ayudara a cargar lo que llevas? No fue una pregunta de compasión. No fue una oferta de ayuda. Fue una afirmación. Una declaración de que ella merecía ser vista, ser ayudada, ser respetada. Y en ese instante, Elena no lloró. No se derrumbó. Solo levantó la cabeza. Y por primera vez en mucho tiempo, vio a alguien que la miraba, sin juzgar. ¿Crees que esa simple frase fue suficiente para cambiarlo todo? La voz del hombre no fue fuerte, pero fue la más poderosa que Elena había escuchado en años. No era una voz de autoridad,
ni de rescate, ni de heroísmo. Era una voz de certeza, como si lo que había dicho no fuera una pregunta, sino una verdad que siempre había estado allí, solo esperando que alguien la dijera. Y cuando ella levantó la vista, por primera vez en esa mañana, sus ojos se encontraron, no con vergüenza, no con desesperación, sino con una sorpresa tan profunda que parecía haber roto una barrera invisible que la había mantenido encerrada durante décadas. Sus ojos, los de él, no eran compasivos, no eran llenos de lágrimas ni de condescendencia. Eran claros, como un espejo que refleja lo que realmente eres, sin distorsión, sin filtro, sin miedo. Y en ese reflejo, Elena vio algo que hacía mucho tiempo había olvidado: su propia mirada. La mirada de una mujer que merece estar allí, que merece respirar, que merece existir. El funcionario, aún con el rostro tenso, intentó interrumpir. «Señor, no necesita ayudarla. Nosotros tenemos personal para eso». Su tono era de desafío, como si estuviera tratando de recuperar el control de una situación que se le había escapado. Pero el hombre ni siquiera lo miró. Siguió mirando a Elena, como si el mundo entero se hubiera reducido a ese pequeño espacio entre ellos. «No es sobre el personal», dijo, con una calma que parecía desafiar el aire mismo. «Es sobre la humanidad». La frase cayó como una piedra en un lago en calma. Los clientes que habían estado a punto de seguir caminando se detuvieron. Alguien dejó caer una manzana. Una niña, de no más de 7 años, apuntó con su dedo y dijo en voz alta: «Mamá, ¿por qué el señor no se ríe?». Y en ese momento, la madre, que hasta entonces había sonreído con los demás, bajó la cabeza, avergonzada, y tomó a su hija de la mano, alejándose sin decir una palabra. Elena no podía hablar, no porque no tuviera voz, sino porque su voz había estado encerrada durante tanto tiempo que no recordaba cómo usarla. Pero él no la presionó, no la empujó, no le pidió que agradeciera. Simplemente extendió la mano hacia el carrito, con una calma que no pedía permiso, sino que lo asumía como un derecho. Y cuando sus dedos rozaron el mango del carrito, ella sintió algo que no había sentido en años. Una conexión. No física, no romántica, sino humana. Una conexión que decía: «Estoy aquí. No te abandonaré. No te juzgaré. No te haré sentir que eres un error». Y entonces, lentamente, casi sin darse cuenta, ella dejó que él tomara el carrito. No como una persona que recibe ayuda, sino como una persona que acepta ser vista. Y en ese gesto, en ese silencio, se rompió algo dentro de ella. Un miedo, una culpa, una creencia que había asumido como verdad, que su cuerpo era una carga para el mundo. A su alrededor, el supermercado se había convertido en un escenario de silencio incómodo. Nadie se atrevía a reír, nadie se atrevía a moverse, nadie se atrevía a mirar. Porque la mirada del hombre no era agresiva, pero era inquebrantable. Era una mirada que decía: «Si tú te ríes, yo te veré. Y si tú te ríes, yo recordaré que tú también has sido cruel». Las personas que antes habían estado riendo, ahora bajaban la cabeza, como si hubieran sido sorprendidas cometiendo un crimen. Algunas se alejaron. Otras se quedaron, con los ojos abiertos, como si estuvieran viendo por primera vez lo que realmente era la burla. No un chiste, sino una forma de violencia silenciosa. Y en ese silencio, Elena no se sintió más pequeña. Se sintió más grande. Porque alguien había decidido verla. Y cuando alguien te ve, realmente te ve, ya no puedes volver a esconderte. El hombre no dijo nada más. No buscó aplausos. No pidió reconocimiento. No sacó su teléfono para grabar el momento. Simplemente tomó el carrito, giró su cuerpo para caminar hacia la salida y dijo, sin mirar atrás: «Vamos». Y ella lo siguió, sin dudar, sin miedo, sin vergüenza, porque por primera vez en su vida no estaba siendo acompañada por compasión. Estaba siendo acompañada por respeto. Y el respeto, más que cualquier palabra, es lo que cura. Mientras caminaban, el ruido del supermercado volvió,
Pero ya no era el mismo ruido. Ya no era el ruido de burlas. Era el ruido de una multitud que, por primera vez, se preguntaba si había estado equivocada. ¿Crees que este momento fue solo el comienzo o el final de algo que ya no podía seguir siendo? El camino hacia la salida fue lento. No porque Elena caminara con dificultad, sino porque cada paso que daba era una reconquista. Cada metro recorrido era un territorio que volvía a pertenecerle. El hombre no hablaba, no la presionaba, no la miraba con expectativa, como si esperara que ella lo agradeciera, que se rompiera en lágrimas, que lo abrazara. Él simplemente caminaba a su lado, como si fuera lo más natural del mundo. Y eso, más que cualquier discurso, era lo que la sanaba. Porque en el silencio, ella comenzó a escucharse a sí misma. No las voces de los otros, no los gritos internos que le decían que era demasiado, que era un error, que no tenía derecho a existir en espacios tan normales. Escuchaba su propia respiración, su propio latido, su propia voz antigua y olvidada que decía: «Tú también tienes derecho a estar aquí». Cuando llegaron a la puerta automática, el sensor no reaccionó de inmediato. Elena, por instinto, intentó empujarla, como siempre lo hacía cuando los sistemas no la reconocían, pero él la detuvo con una mano suave, sin decir nada. Se acercó, levantó la mano y con un gesto tranquilo activó el botón manual. «No tienes que forzarlo», dijo, por primera vez con una leve sonrisa, apenas visible. «Hay otras formas de abrir las puertas». Ella lo miró, sorprendida. No era solo que la ayudara con el carrito, era que entendía que su cuerpo había sido tratado como un obstáculo, como algo que debía adaptarse al mundo, en lugar de que el mundo se adaptara a ella. Y en ese pequeño gesto, presionar el botón, había una revolución. Una declaración de que ella no era un problema que debía ser solucionado. Era un ser humano que merecía un mundo diseñado para incluirla. Fuera del supermercado, el sol de la tarde caía suave sobre el estacionamiento, iluminando los coches, los árboles, las sombras que se extendían como huellas de quienes habían pasado antes. Elena se detuvo, no por cansancio, no por miedo, sino porque necesitaba verlo. Necesitaba mirar a su salvador, a su compañero, a su desconocido, con los ojos bien abiertos. «¿Por qué?», empezó a decir, pero su voz temblaba, como si las palabras fueran algo nuevo, que no sabía cómo sostener. Él se volvió hacia ella, y esta vez su mirada no fue solo compasiva, fue cálida, fue profunda, fue reconocedora. «Porque yo también fui alguien que se escondió», dijo, sin rodeos. «Y nadie me ayudó. Así que hoy decidí no dejar que nadie más se esconda por mí». Ella no respondió, solo asintió. Y en ese asentimiento hubo más que palabras. Hubo un pacto, un juramento silencioso entre dos almas que habían aprendido, cada una a su manera, que el silencio no es siempre una virtud. A veces es una traición. Mientras caminaban hacia su auto, un viejo sedán azul, limpio, con una pegatina de un gato en la ventanilla trasera, él abrió la puerta del copiloto sin pedir permiso. No como un acto de dominio, sino como un acto de respeto. «Gracias», murmuró ella, por fin, con una voz que sonó como una canción que había olvidado cantar. Él asintió, pero no dijo «de nada». En cambio dijo: «No me das las gracias. Me das la oportunidad de ser mejor». Y en ese momento Elena entendió algo que nadie le había enseñado, que el acto de defender a alguien no es un acto de grandeza, es un acto de honestidad, es un acto de sanación. Porque cuando uno se niega a mirar hacia otro lado, cuando uno elige ver, cuando uno elige no reír, uno también se cura. Y tal vez, sin darse cuenta, él no estaba salvándola. Tal vez, ella estaba salvándolo. Cuando ella se sentó en el asiento, él cerró la puerta con cuidado, como si estuviera cerrando una puerta que había estado abierta durante demasiado tiempo. Subió al conductor, puso la llave en el encendido, y por un largo momento no dijo nada. Solo miró por el parabrisas, como si estuviera buscando las palabras que el mundo nunca le enseñó a decir.
Entonces, con una voz que parecía haber sido guardada en algún lugar profundo de su alma, dijo: «Mi nombre es Daniel». Ella lo miró, y por primera vez, sin miedo, sin vergüenza, sin pensar en lo que los otros dirían, respondió: «Elena». Y entonces, como si fuera lo más natural del mundo, él le preguntó: «¿Quieres tomar un café? No en este lugar, en otro, donde nadie nos conozca». Ella no respondió de inmediato. Solo miró sus manos, luego su rostro, luego el cielo. Y sintió, por primera vez en mucho tiempo, que el mundo no era un lugar que la rechazaba. Era un lugar que, tal vez, estaba listo para recibirla. ¿Crees que esa pregunta fue solo una invitación? ¿O el comienzo de una nueva vida? El café no era un lugar elegante. No tenía luces de neón ni mesas de mármol. Era una pequeña cafetería al final de una calle tranquila, con paredes de ladrillo visto, mesas de madera desgastada por años de manos que buscaban calma, y el olor a granos tostados que se colaba por las ventanas como un abrazo antiguo. Daniel pidió 2 cafés negros, sin azúcar. Elena pidió uno con leche y una cucharada de miel, la misma que había comprado en el supermercado, como si ese pequeño detalle fuera un acto de rebeldía, una afirmación de que ella también tenía derecho a lo dulce, a lo sencillo, a lo que la hacía sentir viva. No hablaron mientras esperaban. No necesitaban hablar. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era cómodo. Era sagrado. Como si el tiempo hubiera estado esperando que ellos lo llenaran, no con palabras, sino con presencia. Cuando el café llegó, Daniel lo colocó frente a ella con las 2 manos, como si fuera un objeto precioso. Ella lo tomó con cuidado, sintiendo el calor en sus dedos, y lo miró como si fuera la primera vez que veía algo que le pertenecía. «No sé qué decir», murmuró, sin levantar la vista. «No me han defendido así, nunca». Él asintió lentamente, como si entendiera que no había palabras suficientes para lo que ella sentía. «No necesitas decir nada», respondió. «Solo necesitas saber que no estás sola, que no eres un error, que no eres demasiado, que eres simplemente Elena». Y en ese momento, ella sintió algo que no había sentido desde que su hijo se fue a estudiar a otra ciudad. Una calma profunda. No era felicidad, no era alegría, era paz. La paz de saber que, por fin, alguien la veía tal como era, sin necesidad de cambiarla, sin necesidad de disculparse por existir. Fuera, el mundo seguía girando. Personas pasaban por la acera, con sus teléfonos, sus agendas, sus preocupaciones. Nadie sabía lo que había ocurrido en el supermercado. Nadie sabía que una mujer había sido humillada y luego, en el silencio, rescatada. Nadie sabía que un hombre había elegido no mirar hacia otro lado. Pero aquí, en esta pequeña cafetería, en este rincón del mundo, algo se había curado. Elena tomó un sorbo de café. No lo probó. Lo sintió. El sabor, amargo y dulce a la vez, como su vida. Y entonces, sin pensar, dijo: «¿Tú también has sido ridiculizado?» Daniel la miró, y por primera vez dejó caer la máscara. Su expresión se suavizó. Sus hombros se relajaron. «Sí», respondió, con una voz tan baja que apenas se oía. «Cuando era niño me llamaban La Torre, porque era alto, delgado, y me avergonzaba. Nadie me defendió, ni siquiera mis padres. Así que aprendí a callar, a esconderme, a no ser demasiado». Ella lo miró, y en sus ojos vio no solo su historia, sino su propio reflejo. Porque la burla no discrimina por tamaño, ni por forma. Discrimina por visibilidad. Y ambos habían sido visibles, y castigados por ello. El silencio volvió, pero esta vez no era pesado. Era compartido, como si entre ellos hubiera nacido una nueva lengua, una que no necesitaba palabras, sino miradas. Él le contó cómo había aprendido a amar el silencio, cómo había trabajado como bibliotecario durante 20 años, cómo había aprendido a escuchar más de lo que hablaba. Ella le contó sobre su hijo, sobre cómo lo había criado sola,
sobre cómo cada día se levantaba pensando en cómo hacer que su vida fuera digna, aunque el mundo no lo creyera. Hablaron de música, de libros, de los olores de la lluvia en el asfalto. Hablaron de cosas que no tenían nada que ver con su cuerpo, ni con su peso, ni con lo que los demás decían. Hablaron de quiénes eran, no de lo que les habían hecho creer que eran. Y mientras lo hacían, Elena sintió que algo en su pecho se deshacía, no como una herida que sangra, sino como una venda que se quita. Por primera vez en años, no se sentía como una víctima. Se sentía como una persona, completa, entera, libre. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranja y morado, Daniel miró su reloj y sonrió. «Creo que ya es hora», dijo sin prisas. Elena asintió, pero no se levantó. No quería que terminara. No quería que volviera a ser invisible. Él lo entendió. Y en lugar de decir «hasta luego», dijo «Mañana, ¿vuelves al mismo supermercado?» Ella lo miró, con los ojos llenos de una pregunta que no tenía miedo de hacer. «¿Vendrás?» Él no respondió con palabras. Solo levantó su taza, en un brindis silencioso, y sonrió. Un verdadero, sincero, profundo. Y en ese gesto, ella supo. Supo que no era una casualidad. Supo que no era un acto de caridad. Supo que era un encuentro entre dos almas que habían aprendido a sobrevivir y que ahora, por primera vez, estaban listas para vivir. ¿Crees que este fue el final de su historia? Al día siguiente, Elena volvió al supermercado. Con timidez, no con miedo, no con la cabeza baja, había estado entre no los con la esperanza de que nadie la reconociera. Le ofreció ayuda. Volvió con el mismo vestido azul, Elena, con el mismo carrito, con una sonrisa, con la misma mirada, y dijo: pero ahora, gracias. Esa mirada no buscaba esconderse. No era una victoria. Buscaba encontrar. No era una venganza. Y cuando entró, era una normalidad recuperada. Porque no por su presencia es vista con sino dignidad, por la ausencia de risas. El mundo entero tiene que reajustarse. Y nadie susurró. Por primera vez, nadie la miró con estaba desdén. Empezando a hacerlo. En cambio, Daniel no estaba. Algunos la miraron. No estaba en el pasillo. Y luego bajaron la cabeza. No estaba en la caja. Pero ella no lo buscó con ansiedad. No lo buscó como si fuera su salvador. Lo buscó como si fuera alguien que había dejado una huella en su alma. Y cuando pasó por el sector de frutas, lo vio. Estaba allí, como si lo hubiera estado esperando, con un café en la mano, una bolsa de manzanas en la otra y una sonrisa tan sutil que solo ella podía ver. No dijo nada. No se acercó. Solo la miró. Y ella, sin pensarlo, caminó hacia él. No como una persona que va a pedir algo, como una persona que va a encontrarse. Y cuando estuvieron frente a frente, él le extendió la bolsa de manzanas. «Para ti», dijo, «las más dulces». Ella las tomó, y por un instante sus dedos se tocaron. No fue un roce accidental, fue un encuentro, un lenguaje silencioso que decía: «Estoy aquí, y no me iré». El funcionario que antes la había ridiculizado apareció de pronto, con su uniforme impecable y su actitud de control. Se acercó con una sonrisa forzada. «Señora, ¿necesita ayuda con algo? Tal vez ¿un carrito más grande?» Su tono era el mismo, pero ya no tenía el mismo poder. Porque ahora, Elena no temía su voz. Porque ahora, ella sabía que no estaba sola. Y antes de que ella respondiera, Daniel habló. No con gritos, no con agresividad, solo con una calma que lo hacía inquebrantable. «No», dijo, mirando directamente al hombre. «Ella no necesita un carrito más grande. Necesita que dejen de verla como un problema. Y tú necesitas aprender a ver a las personas». El funcionario palideció. Intentó hablar, pero no encontró palabras. Nadie lo apoyó. Nadie rió. Nadie lo defendió. Porque todos, en ese momento, recordaron quién era el verdadero burlón. Y el silencio fue su condena. Elena no lo miró. No lo desafió. No lo humilló. Simplemente tomó el carrito. Le dio las gracias a Daniel con la mirada y continuó su camino. Como si todo lo que había pasado fuera un río que ya había pasado bajo su puente. Pero cuando llegó al final del pasillo, se detuvo.
y volvió la cabeza. Daniel estaba allí, aún observándola, y esta vez no fue una mirada de compasión, fue una mirada de pertenencia, como si ya supiera que no la dejaría ir, como si ya supiera que ella no lo dejaría a él. Y en ese momento, ella entendió algo que nadie le había enseñado, que el amor no siempre llega con fuegos artificiales. A veces llega en un silencio compartido, en un café frío, en una bolsa de manzanas, en una mirada que no se aparta. Y a veces llega cuando ya has aprendido a no necesitarlo. Esa noche, Elena se sentó en su cocina, con las manzanas frente a ella, y escribió en su diario: «Hoy no fui ridícula. Hoy fui vista. Hoy fui elegida. Hoy por primera vez no me sentí como un error. Me sentí como un comienzo». Y mientras miraba por la ventana, viendo las luces de la ciudad parpadear como estrellas caídas, supo que el mundo no había cambiado, pero ella sí. Y cuando alguien cambia, el mundo, poco a poco, también lo hace. Porque el verdadero poder no está en vengarse, ni en callar, ni en esconderse. El verdadero poder está en levantarse, mirar a los ojos a quien te vio como un chiste, y seguir caminando, con dignidad, con dulzura, con la certeza de que, aunque nadie más lo crea, tú eres suficiente. ¿Crees que este fue el final o el comienzo de algo que nunca volverá a ser lo mismo? Si este momento te rompió el corazón y lo arregló, dale like y síguenos, porque aquí no solo contamos historias, las vivimos.